Bueno, muy buenos días a todos. Egunon, eskerrik asko por la invitación y como comentaba Nora, sin duda alguna cuando tuve la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros fue imposible decir que no. Es una alegría enorme escuchar las cifras que habéis dado en el arranque de la jornada. 8 minutos de acceso a los servicios esenciales, ciudad caminable, movilidad activa, políticas de transporte público progresistas, como comentaba Sonia justo antes que mí, es imposible no compartir el espacio hoy con todos vosotros. La idea de la presentación es un poco dos grandes ideas, aunque el índice es muy grande, son dos grandes ideas. ¿Qué ocurre con los patrones de movilidad hoy en día? O sea, los cambios, se habla mucho de cambios de patrones distintos, de un cambio cultural donde tenemos que profundizar y donde tenemos que trabajar, pero las cosas pasan por algo. Me encanta siempre hablar de contexto porque creo que el contexto te ayuda mucho a entender de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y fundamentalmente, después de entender estos patrones de movilidad, desde el Ministerio de Transportes y de Movilidad Sostenible, cuál es la apuesta decidida por este transporte público, por estas ciudades cada vez más compactas, por esta mezcla de usos, por esa accesibilidad y por ir y trabajar, luego hablaremos un poco más adelante, contra la pobreza en el transporte, que lo hablamos mucho en casa. No me gustaría que una de las labores que sí que es verdad que hay que hacer desde el Ministerio y desde todas las instituciones y desde todas las organizaciones es una tremenda campaña de concienciación y sobre todo de una comunicación positiva. Es decir, yo creo que ya se pasó el momento de hablar de prohibiciones, de hablar en clave negativa, cuando, ahora lo veremos más adelante, las decisiones solo pasan por poner en el centro al ciudadano y a partir de ahí todo lo que podamos construir, sin duda alguna, tiene que hablarse en clave positiva. Por tanto, lo que quería comentar de pobreza en el transporte, no me gustaría que lo estuviésemos dirigiendo a una cuestión de renta, ni a pobreza, ni señalar a ningún tipo de población en específico, sino a pobreza en el sistema. Este sistema tiene que ser cada vez más accesible, más aceptable, más conectado, disculpad, etcétera, ¿vale? Pero lo vemos ahora más adelante. No pretendo que se lea toda la slide, sería una cuestión heroica, ¿no? Yo creo, para empezar la jornada, pero sí que me gusta arrancar un poco trasladando esta serie de ideas por hablar del contexto en el que os decía. Es decir, si nosotros nos fijamos en la parte de abajo, que no deja de ser un crono, era muy difícil de todas maneras plasmar en la fase temporal cómo ha sido el impacto, pero si nos fijamos abajo vemos que en los años 80 y en los años 90 se sientan las bases de lo que a día de hoy ha llegado como nuestro sistema de transportes. Se promulga la LOT, la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre, y con ello la ROT del 1990. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no es hasta los años 2000-2010 donde se produce un efecto que ha venido para cambiarlo todo, que es la irrupción de la tecnología. Cuando hablamos en clave de digitalización, podemos mirar y echar la vista atrás. ¿Qué significa esto? Aquí se recogen algunos de los principales hitos por ser los primeros, ¿no?, que llegaron, ¿no? Es decir, en 2007 aparecen las bicis eléctricas públicas, el primer sistema público que aparece en Barcelona. A partir de aquí se empieza a marcar un cambio en el paradigma de la movilidad y, sobre todo, en la concepción y en las posibilidades que nosotros como ciudadanos empiezan a estar a nuestra mano. Es decir, entra la bicicleta eléctrica, los primeros minibuses eléctricos, en este caso fue la MT de Madrid, la pionera en establecer 2 líneas urbanas. Estamos hablando, fíjense, del año 2008. Aparece el controvertido mundo VTC en las ciudades, ¿vale? Uber y Cabify. Y si pudiésemos ir dedicando algo más de tiempo a esta slide, podríamos ver cómo en algunos casos los hitos regulatorios son reactivos y en algunos casos sí saben adelantarse a esta nueva era tecnológica. Aparecen los sistemas de movilidad compartida, el Car2Go aparece ya en el año 2014 y empezamos a hablar de calidad de aire en el 2011, empezamos a tener como una conciencia cada vez más asentada de la problemática que se nos venía encima, no menor, con toda la parte de calidad de aire y cambio climático a nivel mundial. Y todas estas irrupciones que ha habido de nuevos sistemas, modos y agentes en el sistema empiezan a tener un impacto claro y directo sobre el sistema de transportes que hasta la fecha habíamos conocido. 2018-2020, ¿qué voy a decir, ¿no? El parón absoluto 2020 con la llegada del COVID y de la pandemia sanitaria. Y a partir de los años 2020
aparecen las famosas ayudas al transporte para recuperar el transporte público y, sobre todo, la confianza del ciudadano. No solamente era una cuestión de volver a abrir las puertas de los autobuses y de los metros, sino a recuperar la confianza y el miedo que habían tenido los ciudadanos con el uso masivo de nuestros sistemas de transporte. Y lo dejo en puntos suspensivos, 2024-2025. Yo espero que los puntos suspensivos que hay en la Ley de Movilidad Sostenible podamos estar completándolo con un 5 de este año. Como sabéis, hemos abierto ponencia hace 3 semanas en el Parlamento y desde el Ministerio nos manejamos unas fechas de mayo, junio, poder hablar de que tenemos este hito para nosotros histórico, como es la aprobación de la Ley de Movilidad, donde por primera vez se habla de movilidad como clave de derecho para el ciudadano. ¿Qué cambios se avecinan? Billete único. Hablamos de Big Data, de movilidad como servicio, que desde la universidad, yo me acuerdo en la época de doctorado, ya se hablaba de Mobility as a Service como algo que iba a llegar y 10 años después parece que se habla, 15 años después, como en clave de que ya está aquí. Hablamos de interoperabilidad, desarrollo de ciudades de 15 minutos, Bilbao, por lo que parece, ya lo ha reducido a 8, etcétera, ¿no? Son un poco las tendencias. ¿Qué significa? ¿Esto ha sido posible? ¿Por qué? Es una imagen muy sencilla, pero a la vez muy potente. Si nos miramos a la movilidad tradicional, al esquema de la izquierda, es solamente un ejemplo, ¿no? Pero estaban muy definidas las barreras del ecosistema de movilidad, es decir, estaban los operadores públicos tradicionales, los operadores privados tradicionales, las entidades reguladoras y administraciones públicas, que en esto tenemos un papel importante, fabricante de vehículos y gestores de infraestructura. Por hacerlo muy reducido y muy sencillo. Sin embargo, con esta irrupción tecnológica, con este 2007 que marca el primer sistema de bicicletas eléctrico en las ciudades y a partir de ahí VTCs y todo lo que ha venido derivado después, ¿qué significa? Que la tecnología, que es pues una irrupción de agentes en el ecosistema, hoy está aquí también Iberdrola, como empresa energética con un papel importante en clave de movilidad. Antes no estaban las empresas energéticas. Ahora dibujan un papel clave en todo lo que es la posibilidad de la nueva movilidad sostenible. Empresas tecnológicas, operadores de telecomunicaciones, y parece que la barrera tan estanca de operadores privados se desdibuja. Ya no está el tradicional operador, o ya no solamente está el mero operador de transporte de viajeros por carretera o de metro o de tranvía, sino que aparecen esas empresas de movilidad compartida que decía. Aparece el patinete, bueno, aparece y desaparece. Esto ha generado bastante controversia y no creo que sea el punto final de este nuevo modo medio de transporte, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no podemos hacer políticas como en los años 80 y en los años 90, porque la vida ya no es la misma y el ciudadano tampoco. ¿El ciudadano ahora dónde entendemos que tiene que estar? En el centro. No voy a parar a hablar de todas las problemáticas que nos encontramos en los entornos urbanos o residenciales, ¿no? De hecho, a mí me gusta hablar más en clave territorial más amplia. No todas las realidades son las mismas, no toda la idiosincrasia territorial es la misma y no todos los ciudadanos tienen las mismas posibilidades o las mismas opciones. Entonces, hablar en clave de movilidad para mí no es circunscribirlo a un ámbito concreto ni a un área territorial concreta, sino es algo mucho mayor, ¿vale? Y sin olvidarnos de las mercancías, pero bueno, hoy estamos aquí en clave de movilidad. Entonces, ¿cuáles son, disponiendo al usuario en el centro y promulgando esta ley que digo que para nosotros es un momento histórico, qué le rodea o qué debe de rodear al ciudadano dentro de ese ecosistema? Pues como hemos visto es la tecnología no ha venido para quedarse de una manera estática, sino que tiene una progresión y un crecimiento dinámico en todo lo que son sus proyectos innovadores. Hablaremos y llegará en un futuro movilidad autónoma, movilidad conectada. La parte económica, los modelos de negocio, yo vengo de hacer muchos modelos de negocio en mi vida pasada y anterior a la institución, yo venía de la empresa privada y son muchos los modelos de negocio de las empresas que ya se basan en una movilidad colaborativa, donde se integran y los modelos de negocio son compartidos en algunos de los casos. Big Data, Analytics, reducción de costes de baterías, etcétera. Medio ambiente, qué decir, políticas, gran responsabilidad ahora desde el punto de vista de las instituciones, el saber ser proactivos que no reactivos, nos hará llegar a tener unas buenas políticas y conseguir los fines últimos, y sociales, que no menor. El ciudadano, así como el ecosistema no es el mismo, el ciudadano tampoco. El ciudadano ya no es el ciudadano de los años 80 y el ciudadano sí que parece que adopta modelos de sharing, dejando atrás ese modelo de propiedad y de vehículo privado.
la adopción cada vez mayor de transporte público allá donde es posible, insisto, y los nuevos patrones culturales están marcando un cambio de tendencia. Esto para nosotros es un poco el planteamiento y el contexto con el que nos sentamos a hacer políticas en casa. ¿Cuáles son los instrumentos que ahora mismo el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible cuenta? Bueno, venimos de la definición de la visión, ¿no? Como se dice siempre, la visión, la misión, los instrumentos. La visión fue la estrategia, una estrategia de movilidad muy basada en los principios de la propia estrategia de movilidad de Europa. Sin embargo, hay que hacer lo posible, hay que establecer unos instrumentos financieros, un marco financiero que te permita realmente no solamente soñar, sino realmente hacer políticas. Para eso necesitas una financiación potente. Hemos contado con el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia para el periodo 2021-2026. Un poquito más adelante os daré algún detalle más. Y el Real Decreto de Ayudas que comentábamos al principio de arrancar la jornada con algunos de vosotros, con algunos compañeros. Y la Ley de Movilidad. Ahora hablamos en detalle. Sin duda alguna, un proyecto muy ilusionante. No pretendo pasar por todos los datos, ¿no? Simplemente deciros que desde el Ministerio hemos sido uno de los principales ministerios gestores en mover fondos del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia. Hemos sido capaces de movilizar más de 13.000 millones de euros, que está por encima de la cantidad asignada. De hecho, ahí veréis que son unos 11.236. Ha sido espectacular la posibilidad que nos ha dado estos mecanismos. Es decir, se han hecho una partida importante en inversiones directas, ¿vale?, para entidades ejecutoras. Aquí ha tenido un papel crucial ADIF, Renfe, Naire, Red de Carreteras y Puertos del Estado. Subvenciones. Ha sido un momento bastante histórico también para el Ministerio el poder llegar a esa granularidad, de llegar a los entes locales, a las comunidades autónomas e incluso a las empresas, y transferencias por actuación también a todas las comunidades autónomas. Fundamentalmente, la implantación de zonas de bajas emisiones. Hoy comentaba su teniente alcalde, Nora, que hace un año, ¿no?, y que sigue evolucionando el modelo. Tenemos que seguir insistiendo, seguir trabajando en esto. No todos los territorios han hecho los deberes de la misma forma, pero estoy segura que finalmente podremos llegar a un año en el que pongamos en esa línea temporal cómo hemos conseguido implementar este cambio. Modos de transporte más sostenibles, transformar el sistema público hacia una actividad de cero emisiones, digitalización. La era tecnológica sin duda ha marcado un antes y un después. Ayudas al transporte. Sí me gustaría poner de relieve algunas de las actuaciones que se han hecho en materia de ayudas al transporte público. Creo que tuvieron una razón de ser muy importante, fue la recuperación de esa confianza y de volver a atraer al ciudadano a nuestro sistema de transporte público, pero como habéis visto, los tiempos se acortan. La tecnología lo que ha venido también es a acelerar los cambios y, efectivamente, lo que fue una medida tiene que evolucionar. Hay proyectos encima de la mesa muy interesantes. Hoy no es el foro, pero comentaba antes también la diputada Sonia, billete único. Para nosotros, sin duda, va a ser un antes y un después también de romper barreras territoriales y de darle las mismas posibilidades a todos los ciudadanos. Pero bueno, por no perderme en el discurso, ayudas al transporte colectivo urbano e interurbano a comunidades autónomas y entes locales, unos 355 millones de euros. Servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera, que son competencia nuestra, de la Administración General del Estado, 134 millones de euros. Reducción del precio de abonos y títulos multiviaje por parte de Renfe Viajeros, 460. Ayudas a comunidades autónomas y entes locales para fomentar la ampliación y mejora de servicios de transporte, es decir, ayudas a la implementación e incremento de oferta, parte más novedosa de este nuevo Real Decreto, 105 millones. Adquisición de ciclos de pedaleo asistido, 20 millones. Servicios públicos de préstamo de bicicletas, 10, y servicios públicos de préstamo, uno para el fomento del uso y otro para la implementación y ampliación, de 10. Que hemos sabido también, lo hablamos por territorios, yo ahora estoy viajando mucho y hablando un poco con todos, ¿no? De todo se aprende, de todo se... Una de las bondades que tiene el Real Decreto también es entender cuál ha sido la problemática de las empresas. No todas las empresas del sector son tan grandes, hay muchas pymes, han tenido problemas de tesorería y el Real Decreto ha venido a entender que se necesita una serie de anticipos para poder paliar esta problemática con la que han tenido que enfrentarse. Sin duda, desde este foro, darles las gracias a todos por el esfuerzo y por la contribución que han hecho a la posibilidad del cambio.
La ley de movilidad, ¿qué os voy a decir? Hace 3 semanas se abrió ponencia en el Parlamento. Personalmente he estado sentada con los grupos parlamentarios para poder hablar de la ley, para que se entienda que es un derecho de todo ciudadano. Es una ley muy blanca, pero es una ley a su vez bastante ambiciosa, que intenta sentar unas bases que marcarán bastante el cambio y la posibilidad de hacer políticas muchísimo más valientes y atrevidas de los últimos 40 o 50 años. Algunos de los temas fundamentales. Bueno, los planes de movilidad al trabajo, por ejemplo, lo quería sacar aquí porque, por ejemplo, Euskadi sí que es un territorio que ha sabido ver esto como una necesidad antes de la promulgación de la propia ley de movilidad. Es decir, la movilidad cotidiana y la movilidad al trabajo y a los estudios, sin duda alguna, no sé si es más del 60% de la movilidad todos los días. Llegar a la granularidad de cambiar los patrones de movilidad del ciudadano no es tan sencillo. Poder pivotar dentro de lo que son los centros de trabajo y hacer posible que de ahí podamos bajar a ese nivel unipersonal, para nosotros es una parte importante de esta ley. La parte de financiación, la parte de políticas, zona de bajas emisiones. Sobre todo también la importancia del desarrollo de herramientas que permitan una planificación de infraestructuras muchísimo más racional en clave de movilidad. Anteriormente, con la LOT y con la ROD, como vimos, se han hecho cosas y se han hecho cosas muy positivas, pero se hablaba en clave de infraestructura y en clave de transporte. Ahora hablamos en clave de movilidad. Europa habla en clave de movilidad. Entonces, la racionalización y priorización de estas inversiones pasa por establecerse dentro de los propios códigos de la ley de movilidad. Movilidad inclusiva, de género, caminos escolares seguros, sensibilización y formación desde la escuela. Habría mi ponencia o este ratito que estoy teniendo con vosotros diciendo la importancia que desde las instituciones, yo creo desde los operadores, desde los centros de trabajo, desde cualquier foro que se nos pueda dar un micrófono, la importancia en la comunicación y en la comunicación positiva, en por qué son las cosas y el para qué. Y, por último, iniciativas de impulso a día de hoy que estamos recogiendo dentro del Ministerio o en el corto o medio plazo, ¿no? Billete único, como decíamos, para garantizar ese acceso al derecho de la movilidad desde la igualdad, desde que todos los territorios, con independencia de cómo de avanzados o no estemos en materia o la idiosincrasia y dificultad que existe por territorios, no todos los sitios efectivamente tienen las mismas condiciones. Billete único permitirá la movilidad por todo el territorio nacional e irá enfocado sobre todo a los que más les cuesta moverse. Plan social para el clima, arrancando también. La verdad que desde que he llegado a la Secretaría tengo mucha suerte de estar viviendo de primera mano temas que están ahora mismo candentes. El Plan social para el clima, por si algunos no lo conocéis o sí, pero simplemente recordar. La Unión Europea cada vez está poniendo más exigente los objetivos de descarbonización. Yo creo que es algo conocido por todos y más en una jornada como hoy, con empresas además como Iberdrola que están en punta de lanza sobre estas cuestiones. En 2024, no sé si sabéis, 2012, hasta la fecha, por rebobinar un poco, que veo que todavía tengo algo de tiempo, el sector transporte siempre se ha considerado un sector difuso, es decir, no contribuía a los derechos de emisión. Nosotros hemos contaminado o hemos emitido, pero no hemos contribuido a esa bolsa de derechos de emisión. Europa lo que ha dicho es tenemos que ser más exigentes, tenemos que acelerar el cambio en descarbonización, vamos a poner unos criterios y unos objetivos aún más exigentes de los que ya estaban, pero vamos a dotar al sistema de una cantidad de fondos suficientes para hacer posible esta descarbonización. Y sectores difusos, como hemos sido hasta la fecha, transportes y el residencial, edificación, entran a contribuir a estos derechos de emisión, a este mercado. 2012 entró aviación, 2024 de manera parcial el marítimo y a partir del 2027 entra a contribuir el transporte por carretera, tema no menor. De toda esa bolsa que se va a generar, Europa lo que hace es establecer y estructurar unos fondos. Y uno de ellos es el Fondo Social para el Clima. Hay otros, está el de innovación, el de modernización, etcétera. Pero quiero centrar el tiro en el Plan Social para el Clima. El plan vendrá a ser como un PRTR, como ese plan de transformación y resiliencia que hablábamos antes, pero muy enfocado a empresas y microempresas vulnerables y al usuario vulnerable. Es decir, parte de toda esa bolsa que se va a generar de nuevos derechos de emisión de la contribución del transporte y edificación, se sacará una parte, ya tenemos una asignación por parte de Europa encomendada al Gobierno español, donde tendremos que trabajar una serie de medidas que vayan dirigidas a toda esa sociedad, y digo sociedad porque microempresas y ciudadanos vulnerables,
de cara a poder favorecer la descarbonización y potenciar el transporte. Aquí ya no hablo de transporte público, hablo en general porque también hablamos de mercancías, ¿vale? Es un poco abrir el espectro. El ministerio que coordina la elaboración del plan, donde se establecerán esta serie de medidas, es el Ministerio de Transición Ecológica, el MITER, donde estamos trabajando el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes. Arrancó para junio, tendría que estar este plan establecido. Sí que quería contaros el detalle porque creo que es un momento también importante que nos permitirá hacer una serie de políticas muy necesarias en materia de transporte. Estrategia con la pobreza en el transporte, pues también arranca ahora, ¿qué os voy a decir? La estrategia de pobreza en el transporte os lo comentaba al principio. No me gustaría asociar en ningún caso pobreza con una cuestión de renta. No digo que no se tenga que contemplar, seguro sí, pero son muchas otras las variables que se recogerán en la estrategia de pobreza del transporte. La estrategia de pobreza recogerá las medidas que recoja el Plan Social para el Clima, sí, pero la estrategia es a mayores. La estrategia hablará de pobreza en el transporte en el mundo rural, en el mundo urbano, hablará de accesibilidad, de aceptabilidad, de asequibilidad, hablará de otras muchísimas cuestiones. De hecho, el día 9 de abril sí que presentaremos junto a la jornada del OTLE el monográfico que sienta un poco las bases del mapa conceptual para arrancar la estrategia en el Ministerio de Transporte, el 9 de abril. A partir de aquí se establece un periodo de 9 meses para la redacción de la estrategia y yo espero llegar a comerme las uvas este año con la estrategia al menos, como yo digo, hilvanada. Luego pues tendrá toda la tramitación pública y demás, que no es una cuestión menor. La trabajaremos y se está trabajando con un grupo interministerial bastante potente donde tienen mucha voz de ministerios como el de Energía, como el de Reto Demográfico, muchísimos grupos a su vez dentro de los ministerios que tienen aquí importancia. ¿Por qué de la importancia de la estrategia? Y ya con esto paso al siguiente tema. Porque el transporte no es un fin, sino es un medio y necesitamos poder garantizar el acceso a servicios esenciales como educación, como sanidad, etcétera, que necesitamos todos los ciudadanos en unas condiciones óptimas. Por eso la importancia de la estrategia, donde estará definida un plan de acción con plazo cierto, responsables ciertos, con financiación, etcétera. Mesa de movilidad rural, distribución urbana de mercancías. Comentaba con algún compañero que hay en la sala de Mercedes la firma del protocolo del otro día con UNO y con AECOC y creo que también muy necesario por parte del Ministerio, aun no teniendo competencias en entes locales, sí tenemos la responsabilidad de darnos cuenta de la heterogeneidad que hay a nivel ordenanzas y de la posibilidad de facilitar unas guías trabajadas con el sector que permitan a los entes locales poder apalancarse en esta visión mucho más global. Llevaba mucho tiempo el sector pidiéndolo y me consta porque vengo de trabajar mucho con ellos y es un proyecto también muy ilusionante. Herramientas de planificación de infraestructura de transporte, lo que os decía al albor de la ley y que con independencia de la no aprobación de la ley, cosa que estoy segura de que no va a pasar, pero aún con la no aprobación de la ley, estas herramientas el Ministerio las entiende como absolutamente necesarias, lo que os comentaba antes, racionalizar y priorizar inversiones en clave de movilidad, no hablar de los modos como algo descosido ni el transporte sino como un conjunto en sí mismo y un todo. Y luego una labor muy importante y de muchísimo trabajo como será la implementación de la Ley de Movilidad Sostenible, que son muchos los vértices que recoge esta ley. Y por mi parte, nada más, daros a todos de nuevo las gracias, que ricasco por la invitación y deseando escuchar al resto de compañeros. Muchísimas gracias.